Vamos a materia económica, lo comentábamos en el primer IPOM del año, el Banco Central mejoró su proyección para crecimiento económico este año, esperando que el PIB pueda caer hasta 0,5% o crecer, y ahí está la diferencia, hasta medio punto. Para analizar este escenario nos acompaña Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Hola Nicolás, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, a grandes rasgos, porque hay varios detalles del IPOM como siempre, ¿no? Pero cuando uno se queda con abrir la puerta a crecer este año, ¿cómo lo ves tú y si es factible también dentro de las proyecciones que tiene el Central? Mira, es algo que de alguna forma ya se estaba visualizando en los datos. Se ha mencionado reiteradamente que la economía ha mostrado una resiliencia que a todos nos ha parecido bastante positivo, sobre todo en la última parte del año pasado y en la primera parte del presente año. Y esa resiliencia, en consecuencia, construye un escenario en donde la actividad económica podría incluso manifestar cifras azules durante el presente año, que es lo que precisamente de alguna forma dibuja el Banco Central en su más reciente informe de política monetaria. Pero eso, de la mano, y aquí viene un poco la noticia con un sabor algo amargo, también veremos una economía con una inflación más persistente que le costará más tiempo bajar para que converja finalmente al horizonte o a la meta, ¿verdad?, que el Banco Central se plantea, que es en 24 meses llevarla a un 3%. Ese camino, por lo que menciona el Banco Central hoy día, va a ser un camino un poco más largo y la desinflación de nuestra economía va a tomar varios trimestres aún por delante. Uh-huh. Claro, porque finalmente también se ve en los datos que entrega la producción industrial, el IMASEC, que en algún minuto, claro, vimos cómo iba subiendo, pero nuevamente muestra una caída en el último, en el mes de febrero. Y igualmente hay que decir, mantiene el optimismo por parte de varios agentes, entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, lógico. Pero la mirada del informe de política monetaria en términos del ajuste o corrección al alza es algo que también va dando una señal de mayor optimismo y va acelerando un poco las cosas, ¿o no? ¿Tiene ese punto? Sí, mira, yo te diría que por ahora podríamos decir que el escenario para el presente año es un poco menos malo de lo que se Claro. estaba anticipando No es que unos sea meses atrás. positivo o más positivo, es menos malo del que se configuraba en diciembre, por así decirlo. Exactamente. De Eso. hecho, los guarismos que tú sacabas a colación respecto de la expectativa de crecimiento para este año, básicamente podemos tener una pequeña recesión, podemos experimentar un crecimiento nulo, ¿verdad? O bien tener un pequeño crecimiento de 0,5%. Y eso es un escenario que deja básicamente muy abierto el partido, por Claro. decirlo de alguna forma. Pero la verdadera preocupación, creo yo, para el Banco Central, y que lo releva claramente en su informe de política monetaria, es que la inflación está teniendo más vigor del que Sí. se había planteado. De hecho, el Instituto Rector nos invita a ver las medidas subyacentes de la inflación, que son aquellas medidas que de alguna forma responden más fuertemente a lo que son las señales desde la demanda agregada, Claro. desde el gasto agregado, desde donde el Banco Central tiene Mira, mucho que decir. y, y- y- Ahí vemos un incremento importante en las expectativas de la inflación subyacente para el presente Y año. déjame los datos, porque justamente estoy aquí con el informe de política monetaria y los números son bien preocupantes. O sea, si en el informe anterior, diciembre, el subyacente, el IPC, la inflación subyacente promedio, se situaba en 7,5% de la proyección, ahora llega a 9,3%. Entonces, si vamos al IPC a diciembre, si en el informe de política monetaria anterior decía que a diciembre de este año se iba a llegar a un 3,6%, ahora es un 4,6%. O sea, aumenta y corrige al alza las proyecciones de inflación, o sea, cede en menor velocidad de lo que se había presupuestado en algún minuto. Podríamos decir eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mm. Nicolás. Lo que tú dices es efectivamente así. Tenemos una economía con un poquito más de vigor en el margen o un poco menos, digamos, desalentada, como uno quiera Claro. plantearlo. Y esto trae una consecuencia directa en términos del control de los precios que estamos teniendo hoy día y de la lucha que está llevando a cabo el Banco Central por volver a encauzar las expectativas de inflación. Si tú prestas atención, por ejemplo, a lo que el mercado está esperando de aquí a 2 años más, lamentablemente, de aquí a 2 años más, el mercado sigue esperando una inflación un poco por sobre la meta del Banco Central. Y eso es un problema de desanclaje de expectativas. Y eso tiene que atender rápidamente, con mucha fuerza, el Banco Central. Ujú.
Ahora, aquí está la política monetaria por parte del Banco Central. De hecho, el IPOM siempre tiene, y obviamente, está muy ligado y tiene un correlato con lo que son las decisiones del Consejo del Banco Central sobre la tasa de interés, la tasa de política monetaria. Ayer, de hecho, de forma unánime se mantiene. No hay gran sorpresa en eso, pero en el comunicado del Banco Central justamente apunta a lo que tú dices, Rodrigo, de que se espera que la inflación ceda en más tiempo de lo que se esperaba, digamos, si podemos decirlo en esas palabras. Correcto, exactamente, Nicolás. Y de hecho, ¿sabes qué? En el informe de política monetaria viene un gráfico que es muy interesante y que todos debiéramos prestarle mucha atención, que es el corredor para la tasa de política monetaria. Y ese corredor lo que nos muestra de alguna forma es cómo está proyectando el Banco Central su tasa de política monetaria para lo que queda del presente año. Y si vemos, lo que está proyectando es básicamente una mantención de la TPM, Sí, por lo menos durante todo el segundo trimestre del claro. presente año, y recién se abre a una pequeña baja de la tasa de interés a partir del tercer trimestre. Por Recuerda que ende, tú en el algún endurecimiento minuto afirma. habían aquí proyecciones que apuntaban a que eventualmente en marzo, abril podría bajar la tasa de interés, la tasa de política monetaria. Aquí con el informe de ayer, o sea, con el comunicado de ayer y el informe de política monetaria, claramente se va aplazando. Sí, correcto. Y ahí me gustaría hacer un pequeño punto, Sí. Nicolás, que a mí me llamó la atención por lo menos. Viendo el comunicado de política monetaria del día de ayer, el Banco Central cierra su comunicado diciendo que va a actuar con su política monetaria con la flexibilidad que requiera para contener la inflación. Sin embargo, cuando tú hablas de flexibilidad necesaria, tú básicamente estás diciendo que puedes seguir aumentando la tasa Obvio. porque vas a ser flexible. Pero cuando uno ve el corredor para la tasa de política monetaria, tú ves básicamente que la tasa de interés está hoy día en su techo. Por lo tanto, ahí yo percibo una señal mixta. Por una parte, un compromiso de ejercer la política monetaria con flexibilidad, para lo cual el ente rector dice, estoy dispuesto a subir la tasa si es necesario, soy Ujú. flexible para combatir la presión de la inflación, pero hoy día nos muestra un corredor para la tasa en donde dice, estoy en el techo de la tasa de política monetaria, así es que lo que se viene en el futuro, no por ahora, sino que en el tercer trimestre, es una potencial baja marginal de 25 puntos base, no más allá de eso. Eso a mí me llama la atención de lo que estoy viendo desde ayer y el informe de política monetaria que acabo de revisar el día de hoy. Claro, porque Rodrigo, expliquemos también a quienes nos ven a esta hora cuál es la correlación que tiene esta tasa de política monetaria, que es la referencia a las tasas de interés, con la mirada y objetivo de inflación, el rango meta que tiene el Banco Central. Muchas veces, claro, es bueno ir a la base y explicar qué tiene que ver uno con otro. Exactamente. Lo que hoy día está haciendo el Banco Central esencialmente es forzando un ajuste de nuestra economía, desacelerando el gasto agregado, Ujú. desacelerando el consumo, las decisiones de inversión, todo lo cual le baje fuerza a la demanda agregada. ¿Con qué objetivo? Como tú muy bien planteabas, para que las presiones de inflación vayan diluyéndose en el tiempo. Porque una economía que gasta mucho, que hace muchas decisiones de consumo, de Ujú. inversión, mucho gasto, mucho crédito, mucho acceso a financiamiento al final del día, esa es una economía que está gestando presiones inflacionarias. Y eso es lo que el Banco Central hoy día está combatiendo con fuerza. Y por eso mismo dice, estoy dispuesto a mantener la elevada tasa de política monetaria actual en 11,25% todo el tiempo que sea necesario hasta que esas presiones de verdad comiencen a ceder y en el horizonte de política monetaria, es decir, de aquí a 24 meses, el mercado diga sí, la inflación va a estar en 3%. Hoy día el Banco Central está en medio del control de la presión inflacionaria. Por Claro. lo tanto, una relajación monetaria por ahora se descarta absolutamente, al menos durante el próximo trimestre. Eso desde la política monetaria, Rodrigo Montero, pero desde la política fiscal, desde el margen también que tiene el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, ¿ve algún tipo de cambios con los últimos datos de IMASEC, también de producción industrial, de desempleo? Desde el Ministerio de Hacienda se ha llamado a que no ha habido grandes cambios con respecto a la mirada que se tenía desde diciembre, octubre del año pasado, pero que evidentemente hay que estar monitoreando. Sí, ahí de alguna forma hay ciertas miradas Ujú. que hoy día están planteando una cierta preocupación, ¿verdad? Porque hemos tenido 2 primeros meses del presente año muy dinámicos en gasto fiscal, que se ha manifestado básicamente en una alta contratación de mano de obra, ¿sí? De Claro. empleo público.
Y eso de alguna manera le está imprimiendo también cierto dinamismo a la economía y probablemente está impidiendo un ajuste un poquito más rápido del que necesitamos en este momento. Entonces, ese gasto fiscal que partió muy acelerado este año está haciendo salir ciertas voces de preocupación. Ahora bien, ese gasto que hemos visto durante los 2 primeros meses del presente año no es sostenible, ¿verdad? Durante lo que queda del año, porque existe un marco presupuestario. Existe un marco frente al cual el erario fiscal tiene que encauzarse y, por lo tanto, mantener ese alto nivel de gasto corriente no es sostenible y tampoco es saludable para la economía. Pero lo que sí necesitamos es que a medida que la economía vaya perdiendo más vigor, que por lo que estamos viendo en el IPOM, va a tardar tiempo en que ese vigor se vaya restando de la actividad económica, el gasto fiscal debiera irse ejecutando con cierta armonía durante el año para que esa desaceleración del sector privado sea en parte compensada por una mayor actividad proveniente desde el sector público y especialmente pensando en la inversión pública, puesto que es un elemento muy importante para el actual presupuesto de la Nación en el 2023. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Que tengan un excelente día. Igualmente, buen día.